La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:00 a.m, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados con Arequipa a través de Radio San Martín, con Chimbote a través de RSD, en todo Lima con Radio Santa Rosa, en el Cusco con Radio Veritas, en Ucayali con Radio Cepagua, en la Convención con Radio Quillabamba y en Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios. Esta es la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y un cariñoso saludo también para Ayacucho, que nos escucha a través de la voz de Ayacucho, y en Huánuco, todo Huánuco nos escucha a través de Radio Huánuco Frecuencia Modulada. Gracias también a AM Tagua. Rosa María Palacios, muy buenos días, aunque no es muy buenos para muchos peruanos que están muy tristes, estamos muy tristes por el fallo final y definitivo en última instancia de la justicia deportiva, que no es igual a la justicia, hay que decirlo, a la justicia ordinaria. Paolo Guerrero no va a poder ir al Mundial, eso ya lo sabemos. Estamos a 30 días del Mundial, aún sin intentar algún recurso final. Ya no hay tiempo, la verdad que... No hay tiempo, ya no se puede hacer absolutamente en 30 nada. días es muy difícil. Entiendo que sus abogados están tratando de recurrir justamente a la justicia ordinaria de Suiza. Podrían declarar la nulidad del laudo arbitral, pero creo que dentro de los 30 días eso es muy, muy difícil. Por lo tanto, hay que hacer, pues, digamos, lo que se hace en estos casos, ¿no? Cuando te falla un jugador, bueno, con mucha tristeza, pero a salir adelante. El Perú tiene que ir a un mundial de todas maneras. Este es felizmente un juego de equipo. El equipo es bueno, por lo menos por lo que todos ustedes me dicen, es un buen equipo que es un equipo, además, que juega como equipo. Es importante, que es un equipo. Entonces, falta una pieza fundamental, por supuesto que es fundamental, pero no es el fin del equipo peruano, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro, porque si no, creo que los otros muchachos que están en el equipo se van a sentir más desalentados ahora de lo que están, ¿no? Eso es lo que hay que tratar de hacer, que el equipo no se desanime. Así es. Y también hay que decir una cosa que creo que es importante, ¿no? O sea, si se contrata a un entrenador como el profesor Gareca, es porque él sabe, ¿no? Nosotros no sabemos. Entonces, todos los hinchas le dicen, llame a fulano, llame a mengano, haga esto, haga aquello. Porque si ustedes observan en general a los miembros del género masculino viendo un partido de fútbol, todos se convierten en entrenadores, ¿no? Y lamentablemente eso pasa también con los dirigentes, ¿no? Que se convierten en entrenadores, entonces comienzan a presionar para este o para aquel. Dejen a Gareca hacer su trabajo. Ese sería mi hashtag del día, ¿no? Déjenlo trabajar. O sea, yo estoy segura, que él con toda seguridad ha elaborado un plan B. Sí. Porque tenía que ponerse en esa contingencia. Sí, yo creo que sí. Entonces, si tiene un plan B, dejémoslo pues desplegar su plan B. O sea, él es el profesional, el que ha sido contratado, el que desayuna, almuerza y come fútbol todo el día y que tiene el equipo técnico y tiene la gente alrededor para tomar las mejores decisiones para la selección peruana. Entonces, en sus manos está qué es lo que debe pasar con la selección de aquí en adelante y nosotros tenemos que aplaudirlo y, bueno, en algún momento, obviamente, toda gestión es criticable. Pero no durante el partido, ¿no? O sea, yo siempre digo, bueno, critica la gestión cuando acabe, ¿no? No critiques la gestión cuando, sobre todo, tienen que enfrentar una situación difícil. Así que, primer término, a los demás muchachos, decirles que son buenos y que pueden salir adelante, que efectivamente la pérdida de Guerrero es una tristeza para un campeonato que se nos abría, pues, después de tantos años, pero que ellos son buenos también, ¿no? Que no es el fin, que no está todo acabado, que es el principio, y que su director técnico, su entrenador, tiene mucha experiencia y va a saber decidir qué es lo mejor para la selección peruana. El Mundial empieza en 30 días. En 30 días. Nos tenemos una persona en el aeropuerto esperando justamente la llegada. Ahorita tenemos al especialista, que es el profesor Moisés Barak, que tiene la gentileza de atendernos. Muy bien, muy buenos días, profesor. Muy buenos días, un gusto de escucharlo.
nosotros estábamos hablando de lo que debía ser un poco el entrenador de aquí para adelante, ¿no? Que a veces, claro, entre la tristeza de lo que ha pasado, no se piensa que también hay un grupo de muchachos convocados que bueno, pueden llegar a sentir que no la van a hacer sin Guerrero, y eso sería fatal para ellos también. ¿Qué debería hacer, digamos, el comando técnico, el entrenador en estos momentos? Yo creo que el profesor Gareca es un técnico que ha mostrado capacidad. Creo que él va a hacer lo mejor por el equipo. Si bien es cierto, hemos perdido un gran jugador, no solo, yo no solamente diría importante, muy importante para el equipo, pero un equipo no está basado en un solo jugador. Entonces, tiene que buscar quién es el jugador que puede ocupar la ubicación de Guerrero, mentalizar a la gente que un equipo no depende de un solo jugador, depende de un conjunto de jugadores. Entonces, el equipo nuestro ha mostrado fecha a fecha que han ido mejorando individualmente casi todos los jugadores. Entonces, esta mejora tiene que ser esa, y hacerle ver que el equipo está en la capacidad de pelear un resultado a cualquier equipo, porque tenemos jugadores que son de valía, y qué mejor que un mundial para mostrar esta capacidad. Entonces, creo que Gareca tiene que hacerle entender a los jugadores que sin Pablo Guerrero también se puede ganar los partidos. Se va a sentir la calidad de Guerrero, sí, porque es un jugador sobresaliente, de una actitud superior al resto, pero que se puede reemplazar, y para ello hay que pensar que el equipo está en la capacidad de poder sacar buenos resultados. Bueno, eso por un lado. Ahora, respecto a la situación de Paolo Guerrero, bueno, es una pena, pero tal vez usted entienda algo mejor que yo. Yo entiendo de leyes y de justicia ordinaria, no entiendo mucho de justicia deportiva, pero hay principios universales del derecho. Y uno de esos principios es la proporcionalidad de la pena. Si el último tribunal, que es el TAS, reconoce que no hay dolo, es decir, que el jugador no ha consumido esta sustancia derivada de la hoja de coca para fines recreativos o para mejorar su desempeño, eso lo reconocen plenamente, por lo menos en la información que tenemos hasta el momento, porque no tenemos la resolución completa. Y la sanción mínima es de 1 a 2 años, lo lógico es que se reduzca del mínimo si es que no ha habido dolo. ¿Por qué no funciona así? Sí, yo creo que a todos nosotros nos ha sorprendido, porque la FIFA inicialmente le puso 6 meses de castigo. Entonces, si hubiera sido los 6 meses, ya Paolo estuviera hábil para jugar. Pero el TAS, que es la parte disciplinaria de la FIFA, que ellos son autónomos, han determinado que sea otra la sanción. Ahora, no especifican ni dicen por qué le han aumentado la sanción. Ahora, no hay un atenuante que pueda decir que él consumió a un estupefaciente para mejorar su rendimiento. No se ha probado, pero desgraciadamente el TAS es inapelable su sanción. Eso es lo que no en la justicia ordinaria eso no se entiende, porque todos somos proclives de error. Claro. Entonces se puede rectificar o corregir un error, pero el TAS no. Pero también acordémonos que el TAS le quitó 3 puntos a Bolivia. Así es. Y esos 3 puntos nos favoreció a nosotros. Sí, dicen que estamos TAS con TAS. Pero el problema es que hay que esperar a ver que más adelante si uno intentara una apelación, a ver si se puede cambiar, aunque es muy difícil que el TAS dé marcha atrás una sanción. Ahora, pero hay que intentar. A futuro hay un comunicado de la federación, o sea, de los profesionales de la FIFA, del FIPRO, que son los jugadores y sus agentes y sus representantes, señalando que, digamos, las reglas de antidopaje
se han revisado ya 5 o 6 veces en los últimos años, cada vez son más estrictas, pero cada vez son más disparatadas, si se quiere, de alguna manera. Es decir, el mero hecho de dar positivo en una prueba no puede ser considerado como punible si es que no se consideran las circunstancias. Entonces parece ser que ahí hay un tema que abre probablemente el debate a futuro sobre si estas reglas, yo entiendo la preocupación obviamente de cualquier asociación deportiva por evitar el dopaje en la participación de sus atletas, pero las reglas tienen que tener, digamos, además de ser rigurosas, tienen que tener algún sentido, y estas aparentemente no hacen sentido para los propios profesionales del fútbol. ¿Hay un debate abierto, usted cree, a futuro sobre este tema? Sí, yo creo que sí. No se puede medir a todos con las mismas vara. Hay que ver los antecedentes. Hay gente que tiene antecedentes pues de cometer faltas. Guerrero nunca en su vida ha tenido una sanción por haber consumido droga. Nunca en su vida se le ha vinculado con algo doloso. Él es uno de los jugadores ejemplares que hay en el fútbol. Entonces, todo eso tiene que tomarse en consideración. Es igual que la justicia, cuando castiga a alguien que ya tiene antecedentes, a alguien que es inocente, no se le puede medir con la misma vara. Al que ya tiene antecedentes quiere decir que es un tipo que ya varias veces ha cometido esos mismos errores. En cambio, uno que no tiene antecedentes, que por primera vez, o que en forma casual. Porque a él se le está sancionando porque consumió un té que recibió un mayordomo en un hotel. Entonces, bueno, hay que ver sus antecedentes. Él no tiene antecedentes de consumir ninguna droga. Entonces, eso esperemos que el TAS lo pueda considerar y bajar la sanción, que es muy difícil porque ellos la sanción que aplican la mantienen. Pero esperemos que en este caso, por justicia, lo pueda hacer. No lo creo, profesor, porque ya no hay más trámite ante el TAS. Yo le agradezco mucho haber estado con nosotros esta mañana hablando de Paolo Guerrero, una pena para toda nuestra audiencia, y gracias, profesor, por habernos dado estos alcances, y que siga adelante el equipo. Por cierto, el equipo tiene que seguir adelante y Gareca tiene que seguir siendo el entrenador que piensa por el equipo. Nosotros no pensamos por Gareca, ni le decimos qué tiene que hacer Gareca, ni tampoco la dirigencia. ¿Nos tenemos que ir a la pausa ya? Que nos atendió a través de la línea telefónica, y nos vamos a la pausa porque tenemos la segunda parte de la entrevista con Ollanta Humala. Pero déjenme decir dos cositas nada más para que les quede claro, ya, de temas jurídicos que están todos muy confundidos. En la justicia ordinaria, la carga de la prueba la tiene el fiscal. El fiscal te acusa, ¿no es cierto? Y tú tienes que esperar que él te acuse y defenderte. En la justicia deportiva, la carga de la prueba la tiene el jugador. Él ya está acusado. El mero hecho de que aparezca el metabolito de benzoigonanina, que es complicadísimo, implica que hay, ¿no es cierto?, rastros de un derivado de la hoja de coca. Ahora, en la prueba, esa es la prueba, como se dice, cualitativa, o sea, está. En la cuantitativa, es evidente que no ha habido un consumo ni habitual, ni recreativo, ni para mejorar el desempeño. La FIFA lo reconoce y TAS lo reconoce. ¿Ok? Entonces, él tiene que defenderse. No lo puede defender su federación. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no ha ido a la federación? Porque no puede. Tiene que ir el jugador solo, con sus abogados que él contrata. Porque esas son las reglas del juego. Así está establecido en los reglamentos FIFA. O sea, va solo y él tiene que probar su inocencia. Lo cual es dificilísimo en derecho, es la prueba del diablo. Pero lo que ha probado, por lo menos, es que no hubo dolo alguno. Si hubo negligencia, y ahí viene la discusión, en las teorías de la negligencia, y por eso yo quiero ver la resolución completa, tú eres negligente cuando, por ejemplo, tú cruzas la pista, ¿no es cierto?, cuando el semáforo no te está dando a ti, ¿no es cierto?, la opción de cruzar, vienen un montón de carros y cruzas por en medio de la calle. Negligente, te atropellan, negligente. Pero si tú te paras en el crucero peatonal, esperas que la luz te dé pase, y cruzas por el crucero peatonal y te atropellan, el negligente no ha sido tú. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Igual, si Paolo Guerrero se hubiera ido al mercado,
donde su prima a comerse un caldo, ¿no? Y al lado la tía hace moliente con hoja de coca, ¿no es cierto? Tempranito en la mañana porque le da fuerza, ¿ya? Eso es una negligencia. No hay dolo, el señor no quería tomar nada que tuviera mate de coca, pero es una negligencia. Pero no hizo eso. La diligencia de vida, en la teoría del riesgo controlado, digamos, es que tú actúes como debería actuar, con cautela, una persona que observa todos los estándares de su profesión. Y en su profesión, ¿cuál es el estándar? La concentración, que está sometida a un régimen de cuidado por un staff técnico, nutricionista, médicos, etc. Entonces, yo sí creo que él cumplió con la diligencia de vida. Por lo tanto, si hay una sanción objetiva, es decir, hay metabolito, hay sanción, los 6 meses eran más que suficientes, aun cuando la mínima, de acuerdo al reglamento FIFA, sea 1, porque es la mínima cuando hay dolo. Claro. Pero aquí no hay dolo. Ahora, 2, muchos han dicho, él jamás debió apelar y ahí quedaba. Falso, porque la Asociación Mundial Antidopaje iba a apelar de todas maneras. ¿Ok? Que apeló una semana después que él, no importa, iba a apelar de todas maneras porque estaba pidiendo además 22 meses. Si él no participaba en el proceso, ¿no es cierto? Porque él no participaba en el proceso, no iba a tener posibilidad de defenderse. Por lo tanto, le clavaban los 22 meses. Entonces, sus abogados han logrado 14, porque si no, le ponían los 22 meses por seguir este consejito. ¿Que le funcionó al Chorrillano Palacio? Sí, en otra época, con otras reglas. Hoy las reglas son muchísimo más severas. Fíjense ustedes lo que le pasó a nuestra maratonista, ¿no es cierto? A Gladys Tejeda, una mujer que no tiene ninguna duda sobre su sobriedad, sobre su entrenamiento físico, sobre su talento. Felizmente el Comité Olímpico Peruano logró interceder por ella. Le habían dado un medicamento autorizado por su médico, y le quitaron la medalla de oro que ganó los Panamericanos con 700 metros de diferencia, se la quitaron, y ella no había hecho nada incorrecto. Entonces, digamos, hay que revisar estas normas antidopaje, creo, porque yo entiendo que el caso ruso, que ha sido muy dramático, y otros más, han movilizado a todas las instancias deportivas mundiales, olímpicas, y a las federaciones y a las asociaciones mundiales de deporte a ser más estrictos, y está muy bien, pero no en estos casos, pues, ¿no es cierto? La sanción, como yo digo en un post que he escrito, lo recomiendo, está en mi blog, rosamariapalacios.pe, y ahí explico toda la cronología de los hechos, y está bien sencillito, está menos legal que lo que he explicado. La cronología de los hechos y lo demás explica qué es lo que pasó. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos nuevamente con la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Rosa María Palacios. Solo para presentarles la segunda parte del video en que hablamos con Ollanta Tazo este pasado sábado sobre su gobierno, sobre cosas como por qué no indultó a Alberto Fujimori, si se hizo rico o no se hizo rico con algunos contratos, en especial el gasoducto surperuano, y otras cositas más que ustedes van a escuchar en esta parte de la entrevista. Ahí va, a ver, Naila, ¿estamos cuadradas? Ya. ¿Se enriqueció usted en su gobierno? No hablemos de fondos de campaña, enriquecimiento en su gobierno, personal. No, algo que... Salió más pobre, dice usted, de lo que entró. No creo, tampoco voy a decir eso. Mire, tanto en la familia de Nadine como en mi familia son familias provincianas emergentes y siempre se han hecho su patrimonio a punche y siempre nos han formado así, no hemos mezclado el interés privado con el interés público. Claro, pero con un sueldo de presidente, con su mujer sin trabajar, ¿no es cierto? Ella tenía un sueldo del partido, es verdad. No alcanza para mucho, ¿no? Con las justas para pagar los colegios y... Es complicado, pero yo tuve que hacerme un préstamo del partido. El partido me prestó una buena cantidad de plata. Bueno, ¿por qué? Entonces lógico, entonces dígalo, el partido me mantuvo. Sí, en gran medida sí. Y el partido son personas naturales que donan al partido. No solo eso, en esos años el fondo principal del partido ha sido el aporte de los congresistas, asesores, etcétera. Entonces tenía una renta mensual del partido.
como ya en la primera campaña se me atacó por mi patrimonio, Así es. se decidió que el presidente del partido tenía que ser un cargo remunerado. Ese cargo remunerado lo he ejercido. Cuando he sido presidente ya no podía ejercer. Se lo pasó a nadie. Claro, pero antes de pasárselo a Nadine, yo tuve que pedir un préstamo al partido que lo estoy pagando ahora. ¿Por qué? Porque Nadine no ha cobrado viáticos, yo no he cobrado viáticos de viaje. Pero ¿por qué no? Como Toledo. Ha debido cobrar todo. Pues. Justamente por ser bastante escrupuloso, porque uno entiende que después lo van a expulgar y uno prefiere, yo preferí en ese sentido mantenernos de esa manera. Entonces, hay muchos gastos que tiene un presidente, la familia presidencial, porque como dicen, la nobleza obliga, la representación del país obliga, que no lo va a cubrir el Palacio, y si uno quiere cubrir, después se lo van a sacar como un arma. O sea, los ternos no se los cubre Palacio, digamos. Para nada. Ya, muy bien. Pero en la mujer es más complicado. Claro, pues tiene que vestirse Porque bien. la mujer, si se pone 2 vestidos seguidos, la rajan, ¿no? Si va mal vestida, también le cae el raje. Pero si va muy bien vestida también, que fue el caso de Nadine. No hay forma de no perder en eso, ¿no? Pero eso involucra un gasto. Así es. Por eso tuve que hacer un préstamo personal del partido, ¿no? En el caso del hombre no, porque yo me compro 10 ternos del mismo color y no pasa nada. O el mismo terno con 10 corbatas y ya está. Así es. Pero el problema es que muchos percibieron que su casa fue remodelada, que fue arregladita, ¿no es cierto? Sí. Que compró un poquito más al costado, me parece. No. En la misma casa, la mejoraron, digamos, ¿no? Sí, le aclaro. La casa de mis suegros. Así es. Es donde en estos momentos, producto de la incautación de mi casa, estamos viviendo. Así es. La casa del costado es de un amigo, familia de cariño de los suegros de Nadine y de Nadine, que la ofreció cuando estábamos en Europa. Se lo ofreció a mi suegro y nos permitió la oferta y la compramos. Así es. Porque él quería irse de allá porque su familia está en Europa. Muy bien. Entonces quiso venderle y la vendió en $160.000. Un buen precio. Se lo compramos. Entonces, nosotros no hemos tenido la propiedad de mi suegro, sino hemos tenido nuestra casa. Claro, pero la han ido remodelando, mejorando. Y hemos pagado, y eso está dentro de la contabilidad, dentro de la pericia que nos han hecho. Está eso. Hemos mejorado, evidentemente. Es una casa tan antigua como la de mi suegro, ¿no? Claro, 40 años, pero le han hecho arreglos, pisos, muebles. Entonces se presume que usted con el enriquecimiento que tuvo durante... Ahí hay muchas cosas que... Son mitos, pero... Te agradezco que me preguntes, pero... O sea, he sido presidente del Perú, pero tengo que estar contestando estas cosas. Pero si es necesario, la gran parte de los muebles fue el regalo de boda de mi suegro. Y están los papeles, ¿no? El viaje de bodas fue con apoyo de mis hermanos también. Bueno, pero eso ya era muy joven en esa época. Pero digamos, ya cuando fue presidente, o sea, yo sé que estas preguntas pueden ser molestas, pero eso es lo que está haciendo la Fiscalía. La Fiscalía está yendo a su... Entonces estamos viendo la parte legal o la parte de gestión de gobierno. No, la gestión durante su gobierno, porque le dicen que durante su gobierno, durante su gestión de gobierno, usted Pero hablemos de la gestión. Se enriquece. Por ejemplo, le da la buena prueba a Odebrecht en el gasoducto sur. Primero, ¿en qué forma me he enriquecido? Le da la buena prueba a Odebrecht. ¿Qué? O sea, ya. En sus signos exteriores de riqueza. Mis hijos estudiaban en el Jairam cuando llegamos de allá. Mi hija estuvo en el André Malraux y de ahí lo pasó al Jairam. Todos mis hermanos han estudiado en el Franco Peruano o en el Hans Christian, ¿no? Mis cuñados en la Inmaculada. Entonces, hemos mantenido el nivel. He mantenido la misma casa, la única casa que he comprado como bien familiar a nombre de mi esposa. Tengo mi departamento en Miraflores que lo compré, como se dice, de soltero, con apoyo de mis padres. No me había comprado un vehículo y cuando llego a Palacio tengo los vehículos de Palacio. ¿No? Estaba a comprarme un vehículo, ¿no? Tenía su Jeep, ¿no? Su camioneta Jeep, es así que la manejaba. Esa es del año 97. Sí, viejancona, me he subido. Esa ahora está incautada, del año 97. Esa es la que se han incautado, sí, me di cuenta. Sí, ahora, cuando se ha hecho, por ejemplo... ¿No le dio el gasoducto sur a Odebrecht? Hablemos del gasoducto sur. Dame 3 minutos para explicarte. Yo sospecho que el tema de corrupción está en Kuntur. ¿Por qué? Porque en el gobierno de García, como lo dicen las empresas, ¿no? Hubo mucho interés del gobierno para que lo tenga Odebrecht. Y le dan a través de una iniciativa privada autosostenible. Quiere decir que el Estado no pone plata. ¿Sí? Pero evade el concurso. Así es. Y normalmente las iniciativas privadas autosostenibles o autofinanciadas se hacen donde no hay interés de mercado. O sea, hacer el mantenimiento de un puente a 5.000 metros de altura, ¿no? Pero un megaproyecto de miles de millones de dólares
que entre como una iniciativa privada y que después en mi gobierno lo pasen a hacer una APP, porque nos piden plata, nos piden 1.300 millones de dólares a cambio de un paquete de 18% creo de acciones para Petroperú, ¿no? Eso me pareció sospechoso. Y nos presentan un informe de factibilidad supuestamente acabado, y cuando entramos a revisar eso, no estaba acabado. Para darle un ejemplo, el trazo del ducto lo habían hecho en escritorio, o sea, no se habían dado el trabajo de ir al terreno a hacer el trazo del ducto. Además, no tenía en cuenta el ducto de los líquidos, que otro problema. Ok, pero se va a un concurso y el concurso lo gana Odebrecht. Obligamos a concursar a todos. Con postor único. No fue postor único, postularon 3, es como una carrera, como en una maratón, sí, ¿no? Fueron quedando. Uno se quedó 100 metros antes de la meta, ¿no? Y además, la acusación, y le implican a Nadine, es que se quedó 100 metros antes de la meta por órdenes de Palacio. No, eso es absurdo. ¿Quién lo dice? Hay que ver, me gustaría que me preguntes eso también. Pero además, hay que ¿Quién lo dice? A ver. Hay que señalar que se puso la cláusula anticorrupción. Primera vez en la historia del Perú que se pone una cláusula anticorrupción, que quiere decir que si yo descubro que la empresa ha cometido algún delito, se le interviene todos sus activos. Ese contrato ahora es nulo porque ya simplemente no se pudo, por razones de viabilidad económica, seguir adelante con él. Ahí viene el tema, de que la empresa, el proyecto se paraliza por insolvencia de la empresa. La empresa, antes de dejar el gobierno, nos pide flexibilizar el marco del mercado de capitales, que quería bancos de otro nivel, de un subnivel. Y no le aceptamos eso. Y por eso la empresa, al final de cuentas, paralizó. Y yo creo que el gobierno, recomiendo al gobierno retomar el tema, porque eso es una necesidad para toda la macro. Esa es la única anotación que tengo de cohecho, digamos, posible. No hay ninguna otra, eso es verdad. En ese sentido, ¿verdad? Pero usted se peleó con todo el mundo en su gobierno. Se peleó con la izquierda. Se peleó con Javier Díaz Canseco, y muchos lo culpan, digamos, de haber causado un daño irreparable a su vida, porque en el Congreso lo persiguieron los nacionalistas hasta suspender los 120 días. Se peleó con sus ministros, con sus primeros ministros. Se peleó con sus congresistas. Y por último, se peleó hasta con su candidato presidencial del 2016. Se quedó solo. ¿No confía en nadie? ¿Cómo que no? Primero, el Partido Nacionalista no tiene mellizos, o sea, ha nacido solito, ¿no? Así como yo he nacido solo, no tengo mellizos, así también nació el partido. La ideología nacionalista, ¿no? Ha tenido, y es una ideología potente, que en menos de un año logró catapultar al partido como uno de los partidos con opción a ser gobierno. En ese momento nosotros teníamos una serie de carencias, nos faltaban cuadros, ¿no? Y abrimos las puertas a nuestros primos hermanos, que es la izquierda. Bueno, les fue pésimo en el 2006, se les fue la mitad de UPP, se les fueron. Debió haber aprendido la elección, pero no la aprendió. En 2011 metió la misma gente al Congreso y se les fue la mitad. Y después que se les fue casi todos. Había un ex primer ministro israelí que me decía que Israel ha avanzado mucho en las tecnologías de defensa satelitales, de la salud, pero en la mente humana es muy difícil penetrar la mente de una persona, que una persona de un momento a otro pueda cambiar su posición y pueda convertirse en otra cosa. Es muy difícil predecir una decisión. Hay teorías sobre la elección racional, etcétera, pero es un misterio el cerebro de las personas. ¿Usted cree que a usted lo traicionaron muchos? Yo creo que sí. Yo creo que muchos defraudaron el proyecto, y no solo defraudaron, pretenden, ¿no? Es como decir que el huevo quiere enseñarle a la gallina cómo empollarlo, ¿no? O sea, hay una lista larga, ¿no? Omar Chejade, Torres Caro. Usted los menciona, yo no voy a mencionarlo. ¿Por qué no lo menciona? Porque ya lo está diciendo usted, pero lo que quiero mencionar es no al mensajero, sino al mensaje, ¿no? Pero hubo gente que sí fue leal con usted y a la que usted maltrató. A ver, esa es la segunda parte de la pregunta, que me dirá usted quiénes. Pero los que se van, ¿no? Normalmente no se van a ir diciendo que son traidores, ¿no? Se van más bien echando la culpa. En política es así. Es que el amor propio en las personas es tan fuerte que no pueden comprender que puede haber una paja también en su ojo. ¿No se está describiendo a sí mismo? No, yo sí los reconozco, mis errores, ¿no? Y tengo muchos. ¿Cuáles son? Pero ya, como se lo dije antes, no soy partidario de la humillación pública. Si me voy a autoflagelar, lo voy a hacer delante de un crucifijo, como los buenos juezitas. ¿Le debe alguna explicación al país? Pero, como le estaba diciendo, ¿no? Muchos abrimos las puertas. Por eso pusimos Gran Alianza Nacionalista de Gana Perú,
porque el Partido Nacionalista no tenía los cuadros suficientes ni siquiera para cubrir la cuota de bancadas. En el camino, ¿no?, todos estos grupos que han entrado, también dentro del Congreso, han querido partir la bancada para replantear una cuota de poder con el Ejecutivo. Nosotros no tuvimos una mayoría absoluta como hay hoy día, sino teníamos que fabricar mayoría, tuvimos una mayoría relativa y con socios coyunturales. Entonces usted verá que muchos proyectos de ley que sacamos eran básicamente con diversas bancadas. ¿No se arrepiente del daño a Javier Díaz Canseco? ¿Perdón? ¿No se arrepiente del daño político a Javier Díaz Canseco? Nosotros no le hemos hecho ningún daño. Votaron para suspender los 120 días acusándolo de corrupto. Nosotros no le hemos hecho ningún daño a Javier Díaz Canseco. Lo que haya habido es un tema en el cual la oposición de ese momento manejó eso. Y en la bancada hubieron gente que lo apoyó y gente que no lo apoyó. Es parte de la formación de la disciplina, parte de la indisciplina que había dentro de las bancadas. Entonces, o sea, usted verá que no ha sido un voto de consigna. Pero además sí, a Javier Díaz Canseco le dimos la oportunidad de que sea congresista, ¿no? Y ni nadie ni yo albergamos ningún tipo de odio en nuestro corazón. Creo y respetamos la memoria de Javier, un magnífico político, un magnífico parlamentario, ¿no? Pero no nos pueden echar la culpa a nosotros de ese tema. ¿Espantó usted la inversión privada? No. Fue timorato, Conga nunca fue. Pero Conga no es la inversión privada. O sea, yo sé, pero digamos, Conga sí, nunca fue. Fue su capitulación el primer año. A ver, hablemos un poco. Cuando llegamos a gobierno, lo que encontramos era un país que estaba entrando en un proceso se estaba entrando en un proceso de depresión externa porque se caían los precios de los minerales. Ya había pasado la época de las vacas gordas que administró García, donde América Latina creció a un ritmo de 4 o 5% y el Perú 7 a 8%. Eso ya había pasado. Lo que nos tocó a nosotros fue viento en contra. Y aún así, solamente en inversiones mineras del quinquenio tuvimos más de 40.000 millones de dólares frente a los 16.000 que tuvo el gobierno anterior de García, sin Conga y sin Conga acá. Pero ya venían las Bambas, evidentemente iban a salir en su gobierno. Las Bambas salen en su gobierno. Eso es fácil de decir. La ampliación de Cerro Verde venía de todas maneras, ya estaba en la línea. ¿Qué trajo nuevo usted? Ese es menoscabar o menospreciar. ¿Qué trajo nuevo?
Fujimori, si se hizo rico o no se hizo rico con algunos contratos, en especial el gasoducto surperuano, y otras cositas más que ustedes van a escuchar en esta parte de la entrevista. Ahí va, a ver, Naila, ¿estamos cuadradas? Ya. ¿Se enriqueció usted en su gobierno? No hablemos de fondos de campaña, enriquecimiento en su gobierno, personal. No, algo que... Salió más pobre, dice usted, de lo que entró. No creo, tampoco voy a decir eso. Mire, tanto en la familia de Nadine como mi familia son familias provincianas emergentes y siempre se han hecho su patrimonio a punche y siempre nos han formado así, no hemos mezclado el interés privado con el interés público. Claro, pero con un sueldo de presidente, con su mujer sin trabajar, ¿no es cierto? Ella tenía un sueldo del partido, es verdad. No alcanza para mucho, ¿no? Con la justa para pagar los colegios y... Es complicado, pero yo tuve que hacerme un préstamo del partido. El partido me prestó una buena cantidad de plata. Bueno, ¿por qué? Entonces, lógico. Entonces, dígalo, el partido me mantuvo. Sí, en parte, en gran medida sí. Y el partido son personas naturales que donan al partido. No solo eso, en esos años el fondo principal del partido ha sido el aporte de los congresistas, asesores, etcétera. Entonces tenía una renta mensual del partido. Como ya en la primera campaña se me atacó por mi patrimonio, así es, se decidió que el presidente del partido tenía que ser un cargo remunerado. Ese cargo remunerado lo he ejercido. Cuando he sido presidente ya no podía ejercerlo. Se lo pasó a Nadine. Claro, pero antes de pasárselo a Nadine, yo tuve que pedir un préstamo al partido que lo estoy pagando ahora. ¿Por qué? Porque Nadine no ha cobrado viáticos, yo no he cobrado viáticos de viaje. ¿Pero por qué no? Como Toledo. Ha debido cobrar todo. Pues. Justamente por ser bastante escrupuloso, porque uno entiende que después lo van a expulgar y uno yo preferí en ese sentido mantenernos de esa manera. Entonces, hay muchos gastos que tiene un presidente, la familia presidencial, porque como dicen, la nobleza obliga, la representación del país obliga, que no lo va a cubrir el Palacio, y si uno quiere cubrir, después se lo van a sacar como un arma. O sea, los ternos no se los cubre el Palacio. No, para nada. Ya, muy bien. Pero en la mujer es más complicado. Claro, pues tiene que vestirse bien. La mujer, si se pone 2 vestidos seguidos, la rajan, ¿no? Si va mal vestida, también le cae el raje. Pero si va muy bien vestida también, que fue el caso de Nadine. No hay forma de no perder en eso, ¿no? Pero eso involucra un gasto. Así es. Por eso tuve que hacerme un préstamo personal del partido, ¿no? En el caso del hombre no, porque yo me compro 10 ternos del mismo color y no pasa nada. O el mismo terno con 10 corbatas y ya está. Así es. Pero el problema es que muchos percibieron que su casa fue remodelada, que fue arregladita, ¿no es cierto? Sí. Que compró un poquito más al costado, me parece. No. En la misma casa, la mejoraron, digamos, ¿no? Sí, le aclaro. La casa de mis suegros. Así es donde en estos momentos, producto de la incautación de mi casa, estamos viviendo. Así es. La casa del costado es de un amigo, familia de cariño de los suegros de Nadine y de Nadine, que la ofreció cuando estábamos en Europa. Se lo ofreció a mi suegro y nos permitió la oferta y la compramos. Así es. Porque él quería irse de allá porque su familia está en Europa. Muy bien. Entonces quiso venderle y la vendió en $160,000. Buen precio. Que lo compramos. Entonces, nosotros no hemos tenido la propiedad de mi suegro, sino hemos tenido nuestra casa. Claro, pero la han ido remodelando, mejorando. Y hemos pagado, y eso está dentro de la contabilidad, dentro de la pericia que nos han hecho. Está eso. Hemos mejorado, evidentemente. Es una casa tan antigua como la de mi suegro, ¿no? Claro, 40 años, pero le han hecho arreglos, pisos, muebles. Entonces se presume que usted con el enriquecimiento que tuvo durante... Ahí hay muchas cosas que... Son mitos, pero... Te agradezco que me preguntes, pero... O sea, he sido presidente del Perú, pero tengo que estar contestando estas cosas. Pero si es necesario, la gran parte de los muebles fue el regalo de boda de mi suegro. Y están los papeles, ¿no? El viaje de bodas fue con apoyo de mis hermanos también. Bueno, pero eso ya era muy joven en esa época. Pero digamos, ya cuando fue presidente, o sea, yo sé que estas preguntas pueden ser molestas, pero eso es lo que está haciendo la Fiscalía. La Fiscalía está yendo a su... Entonces estamos viendo la parte legal o la parte de gestión de gobierno. No, la gestión durante su gobierno, porque le dicen que durante su gobierno, durante su gestión de gobierno, usted Pero hablemos de la gestión. Se enriquece. Por ejemplo, le da la buena prueba a Odebrecht en el gasoducto sur. Primero, ¿en qué forma me he enriquecido? Le da la buena prueba a Odebrecht. ¿Qué? O sea, ya. En sus signos exteriores de riqueza.
Mis hijos estudiaban en el Jairan cuando llegamos de allá. Mi hija estuvo en el André Malraux y de ahí lo pasó al Jairan. Todos mis hermanos han estudiado en el Franco Peruano o en el Hans Christian, ¿no? Mis cuñados en la Inmaculada. Entonces, hemos mantenido el nivel. He mantenido la misma casa, la única casa que he comprado como bien familiar a nombre de mi esposa. Tengo mi departamento en Miraflores que lo compré, como se dice, de soltero, con apoyo de mis padres. No me había comprado un vehículo y cuando llego a Palacio tengo los vehículos de Palacio. ¿No? Estaba comprando un vehículo, ¿no? Tenía su Jeep, ¿no? Su camioneta Jeep, es así que la manejaba. Esa es del año 97. Sí, de Jancona, me he subido. Esa ahora está incautada, del año 97. Esa es la que se han incautado, sí, me di cuenta. Sí, ahora, cuando se ha hecho, por ejemplo... ¿No le dio el gasoducto sur a Odebrecht? Hablemos del gasoducto sur. Dame 3 minutos para explicarte. Yo sospecho que el tema de corrupción está en Kuntur. ¿Por qué? Porque en el gobierno de García, como lo dicen las empresas, ¿no? Hubo mucho interés del gobierno para que lo tenga Odebrecht. Y le dan a través de una iniciativa privada autosostenible. Quiere decir que el Estado no pone plata. ¿Sí? Pero evade el concurso. Así ¿no? es. Y normalmente las iniciativas privadas autosostenibles, autofinanciadas, se hacen donde no hay interés de mercado. O sea, hacer el mantenimiento de un puente a 5.000 metros de altura, ¿no? Pero un megaproyecto de miles de millones de dólares que entre como una iniciativa privada y que después en mi gobierno lo pasen a hacer una APP porque nos piden plata, nos piden 1.300 millones de dólares a cambio de un paquete de 18% creo de acciones para Petroperú, ¿no? Eso me pareció sospechoso. Y nos presentan un informe de factibilidad supuestamente acabado y cuando entramos a revisar eso, no estaba acabado. Para darle un ejemplo, el trazo del ducto lo habían hecho en escritorio, o sea, no se habían dado el trabajo de ir al terreno de hacer el trazo del ducto. Además, no tenía en cuenta el ducto de los líquidos. ¿Qué otro problema? Ok, pero se va a un concurso y el concurso lo gana Odebrecht. Obligamos a concursar a todos. Con postor único. No fue postor único, postularon 3, y es como una carrera, como en una maratón, sí, ¿no? Fueron quedando. Uno se quedó 100 metros antes de la meta, ¿no? Y además, la acusación, y le implican a Nadine, es que se quedó 100 metros antes de la meta por órdenes de Palacio. No, eso es absurdo. ¿Quién lo dice? Hay que ver, me gustaría que me preguntes eso también. Pero además, hay que ¿Quién lo dice? A ver. Hay que señalar que se puso la cláusula anticorrupción. Primera vez en la historia del Perú que se pone una cláusula anticorrupción, que quiere decir que si yo descubro que la empresa ha cometido algún delito, se le interviene todos sus activos. Ese contrato ahora es nulo porque ya simplemente no se pudo, por razones de viabilidad económica, seguir adelante con él. Ahí viene el tema, de que la empresa, el proyecto se paraliza por insolvencia de la empresa. La empresa, antes de dejar el gobierno, nos pide flexibilizar el marco del mercado de capitales, que quería bancos de otro nivel, de un subnivel. Y no le aceptamos eso. Y por eso la empresa, al final de cuentas, paralizó. Y yo creo que el gobierno, recomiendo al gobierno retomar el tema porque eso es una necesidad para toda la macro. Esa es la única anotación que tengo de cohecho, digamos, posible. No hay ninguna otra, eso es verdad. En ese sentido es verdad. Pero usted se peleó con todo el mundo en su gobierno. Se peleó con la izquierda. Se peleó con Javier Díaz Canseco y muchos lo culpan, digamos, de haber causado un daño irreparable a su vida, porque en el Congreso lo persiguieron los nacionalistas hasta suspender los 120 días. Se peleó con sus ministros, con sus primeros ministros. Se peleó con sus congresistas. Y por último, se peleó hasta con su candidato presidencial del 2016. Se quedó solo. ¿No confía en nadie? ¿Cómo que no? Primero, el Partido Nacionalista no tiene mellizos, o sea, ha nacido solito, ¿no? Así como yo he nacido solo, no tengo mellizos, así también nació el partido. La ideología nacionalista, ¿no? La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:00 a.m, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados con Arequipa a través de Radio San Martín, con Chimbote a través de RSD, en todo Lima con Radio Santa Rosa, en el Cusco con Radio Veritas, en Ucayali con Radio Cepagua, en la Convención con Radio Quillabamba y en Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios. Esta es la red de la Sociedad Dominica de Medios
medios de comunicación. Y un cariñoso saludo también para Ayacucho, que nos escucha a través de La Voz de Ayacucho, y en Huánuco, todo Huánuco nos escucha a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada. Gracias también a AM Tagua. Rosa María Palacios, muy buenos días, aunque no es muy buenos para muchos peruanos que están muy tristes, estamos muy tristes. tristes por el fallo final y definitivo en última instancia de la justicia deportiva, que no es igual a la justicia, hay que decirlo, a la justicia ordinaria. Paolo Guerrero no va a poder ir al Mundial, eso ya lo sabemos. Estamos a 30 días del Mundial, aún sin intentar algún recurso final. Ya no hay tiempo, la verdad que... No hay tiempo, ya no se puede hacer absolutamente en 30 nada. días es muy difícil. Entiendo que sus abogados están tratando de recurrir justamente a la justicia ordinaria de Suiza. Podrían declarar la nulidad del laudo arbitral, pero creo que dentro de los 30 días eso es muy, muy difícil. Por lo tanto, hay que hacer, pues, digamos, lo que se hace en estos casos, ¿no? Cuando te falla un jugador... Bueno, con mucha tristeza, pero a salir adelante. El Perú tiene que ir a un mundial de todas maneras. Este es felizmente un juego de equipo. El equipo es bueno, por lo menos por lo que todos ustedes me dicen, es un buen equipo que es un equipo, además, que juega como Eso equipo. Es lo importante, que es un equipo. Entonces, falta una pieza fundamental, por supuesto que es fundamental, pero no es el fin del equipo peruano, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro, porque si no, creo que los otros muchachos que están en el equipo se van a sentir más desalentados ahora de lo que están, ¿no? Eso es lo que hay que tratar de hacer, que el equipo no se desanime. Así es. Y también hay que decir una cosa que creo que es importante, ¿no? O sea, si se contrata a un entrenador como el profesor Gareca, es porque él sabe, ¿no? Nosotros no sabemos. Entonces... todos los hinchas le dicen, llame a fulano, llame a mengano, haga esto, haga aquello. Porque si ustedes observan en general a los miembros del género masculino viendo un partido de fútbol, todos se convierten en entrenadores, ¿no? Y lamentablemente eso pasa también con los dirigentes, ¿no? Que se convierten en entrenadores, entonces comienzan a presionar para este o para aquel. Dejen a Gareca hacer su trabajo. Ese sería mi hashtag del día, ¿no? Déjenlo trabajar. O sea, yo estoy segura, que él con toda seguridad ha elaborado un plan B, porque tenía que ponerse en esa contingencia. Sí, yo creo que sí. Entonces, si tiene un plan B, dejémoslo pues desplegar su plan B. O sea, él es el profesional, el que ha sido contratado, el que desayuna, almuerza y come fútbol todo el día, y que tiene el equipo técnico y tiene la gente alrededor para tomar las mejores decisiones para la selección peruana. Entonces, en sus manos está qué es lo que debe pasar con la selección de aquí en adelante, y nosotros tenemos que aplaudirlo. Y bueno, en algún momento obviamente toda gestión es criticable, pero no durante el partido, ¿no? O sea, yo siempre digo, bueno, critica la gestión cuando acabe, ¿no? No critiques la gestión cuando sobre todo tienen que enfrentar una situación difícil. Así que, primer término, a los demás muchachos decirles que son buenos y que pueden salir adelante, que efectivamente la pérdida de Guerrero es una tristeza para un campeonato que se nos abría pues después de tantos años, pero que ellos son buenos también, ¿no? Que no es el fin, que no está todo acabado, que es el principio, y que su director técnico, su entrenador, tiene mucha experiencia y va a saber decidir qué es lo mejor para la selección peruana. El Mundial empieza en 30 días. En 30 días. Nos tenemos una persona en el aeropuerto esperando justamente la llegada. Ahorita tenemos al especialista, que es el profesor Moisés Barak, que tiene la gentileza de atendernos. Muy bien, muy buenos días, profesor. Muy buenos días, un gusto de escucharlo. Nosotros estábamos hablando de lo que debía hacer un poco el entrenador de aquí para adelante, ¿no? Que a veces, claro, entre la tristeza de lo que ha pasado, no se piensa que también hay un grupo de muchachos convocados que bueno, pueden llegar a sentir que no la van a hacer sin Guerrero, y eso sería fatal para ellos también. ¿Qué debería hacer, digamos, el comando técnico, el entrenador en estos momentos? Yo creo que profesor Gareca es un técnico que ha mostrado capacidad. Creo que él va a hacer lo mejor por el equipo. Si bien es cierto, hemos perdido un gran jugador, no solo, yo no solamente diría importante, muy importante para el equipo, pero un equipo no está basado en un solo jugador. Entonces, tiene que buscar
quién es el jugador que puede ocupar la ubicación de Guerrero, mentalizar a la gente que un equipo no depende de un solo jugador, depende de un conjunto de jugadores. Entonces, el equipo nuestro ha mostrado fecha a fecha que han ido mejorando individualmente casi todos los jugadores. Entonces, esta mejora tiene que ser esa, y hacerle ver que el equipo está en la capacidad de pelear un resultado a cualquier equipo, porque tenemos jugadores que son de valía, y qué mejor que un mundial para mostrar esta capacidad. Entonces, creo que Gareca tiene que hacerle entender a los jugadores que sin Paolo Guerrero también se puede ganar los partidos. Se va a sentir la calidad de Guerrero, sí, porque es un jugador sobresaliente de una actitud superior al resto, pero que se puede reemplazar, y para ello hay que pensar que el equipo está en la capacidad de poder sacar buenos resultados. Bueno, eso por un lado. Ahora, respecto a la situación de Paolo Guerrero, bueno, es una pena, pero tal vez usted entienda algo mejor que yo. Yo entiendo de leyes y de justicia ordinaria, no entiendo mucho de justicia deportiva, pero hay principios universales del derecho. Y uno de esos principios es la proporcionalidad de la pena. Si el último tribunal, que es el TAS, reconoce que no hay dolo, es decir, que el jugador no ha consumido esta sustancia derivada de la hoja de coca para fines recreativos o para mejorar su desempeño, eso lo reconocen plenamente, por lo menos en la información que tenemos hasta el momento, porque no tenemos la resolución completa. Y la sanción mínima es de 1 a 2 años, lo lógico es que se reduzca del mínimo si es que no ha habido dolo. ¿Por qué no funciona así? Sí, yo creo que a todos nosotros nos ha sorprendido, porque la FIFA inicialmente le puso 6 meses de castigo. Entonces, si hubiera sido los 6 meses, ya Paolo estuviera hábil para jugar. Pero el TAS, que es la parte disciplinaria de la FIFA, que ellos son autónomos, han determinado que sea otra la sanción. Ahora, no especifican ni dicen por qué le han aumentado la sanción. Ahora, no hay un atenuante que pueda decir que él consumió a un estupefaciente para mejorar su rendimiento. No se ha probado, pero desgraciadamente el TAS es inapelable su sanción. Eso es lo que no en la justicia ordinaria eso no se entiende, porque todos somos proclives de error. Claro. Entonces se puede rectificar o corregir un error, pero el TAS no. Pero también acordémonos que el TAS le quitó 3 puntos a Bolivia. Así es. Y esos 3 puntos nos favoreció a nosotros. Sí, dicen que estamos TAS con TAS. Pero el problema es que hay que esperar a ver que más adelante si uno intentara una apelación a ver si se puede cambiar, aunque es muy difícil que el TAS dé marcha atrás a una sanción. Ahora, pero hay que intentar. A futuro hay un comunicado de la federación, o sea, de los profesionales de la FIFA, del FIPRO, que son los jugadores y sus agentes y sus representantes, señalando que, digamos, las reglas de antidopaje se han revisado ya 5 o 6 veces en los últimos años, cada vez son más estrictas, pero cada vez son más disparatadas, si se quiere, de alguna manera. Es decir, el mero hecho de dar positivo en una prueba no puede ser considerado como punible si es que no se consideran las circunstancias. Entonces parece ser que ahí hay un tema que abre probablemente el debate a futuro sobre si estas reglas, yo entiendo la preocupación obviamente de cualquier asociación deportiva por evitar el dopaje en la participación de sus atletas, pero las reglas tienen que tener digamos, además de ser rigurosas, tienen que tener algún sentido, y estas aparentemente no hacen sentido para los propios profesionales del fútbol. ¿Hay un debate abierto, usted cree, a futuro sobre este tema? Sí, yo creo que sí. No se puede medir a todos con las mismas vara.
hay que ver los antecedentes. Hay gente que tiene antecedentes pues de cometer faltas. Guerrero nunca en su vida ha tenido una sanción por haber consumido drogas. Nunca en su vida se le ha vinculado con algo doloso. Él es uno de los jugadores ejemplares que hay en el fútbol. Entonces, todo eso tiene que tomarse en consideración. Es igual que la justicia, cuando castiga a alguien que ya tiene antecedentes, a alguien que es inocente, no se le puede medir con la misma vara. Al que ya tiene antecedentes quiere decir que es un tipo que ya varias veces ha cometido esos mismos errores. En cambio, uno que no tiene antecedentes, que por primera vez, o que en forma casual. Porque a él se le está sancionando porque consumió un té que le sirvió un mayordomo en un hotel. Claro. Entonces, bueno, hay que ver sus antecedentes. Él no tiene antecedentes de consumir ninguna droga. Entonces, eso esperemos que el TAS lo pueda considerar y bajar la sanción, que es muy difícil porque ellos la sanción que aplican la mantienen. Esperemos que en este caso, por justicia, lo pueda hacer. No lo creo, profesor, porque ya no hay más trámite ante el TAS. Yo le agradezco mucho haber estado con nosotros esta mañana hablando de Paolo Guerrero, una pena para toda nuestra audiencia, y gracias, profesor, por habernos dado estos alcances, y que siga adelante el equipo. Por cierto, el equipo tiene que seguir adelante y Gareca tiene que seguir siendo el entrenador que piensa por el equipo. Nosotros no pensamos por Gareca, ni le decimos qué tiene que hacer Gareca, ni tampoco a la dirigencia. ¿Nos tenemos que ir a la pausa ya? Que nos atendió a través de la línea telefónica, y nos vamos a la pausa porque tenemos la segunda parte de la entrevista con Ollanta Humala. Pero déjenme decir dos cositas nada más para que les quede claro, ya, de temas jurídicos que están todos muy confundidos. En la justicia ordinaria, la carga de la prueba la tiene el fiscal. El fiscal te acusa, ¿no es cierto? Y tú tienes que esperar que él te acuse y defenderte. En la justicia deportiva, la carga de la prueba la tiene el jugador. Él ya está acusado. El mero hecho de que aparezca el metabolito de benzoigonanina, que es complicadísimo, implica que hay, ¿no es cierto?, rastros de un derivado de la hoja de coca. Ahora, en la prueba, esa es la prueba, como se dice, cualitativa, o sea, está. En la cuantitativa, es evidente que no ha habido un consumo ni habitual, ni recreativo, ni para mejorar el desempeño. La FIFA lo reconoce y TAS lo reconoce, ¿ok? Entonces, él tiene que defenderse, no lo puede defender su federación. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no ha ido a la federación? Porque no puede. Tiene que ir el jugador solo, con sus abogados que él contrata, porque esas son las reglas del juego. Así está establecido en los reglamentos FIFA. O sea, va solo y él tiene que probar su inocencia, lo cual es dificilísimo en derecho, es la prueba del diablo. Pero lo que ha probado, por lo menos, es que no hubo dolo alguno. Si hubo negligencia, y ahí viene la discusión, en las teorías de la negligencia, y por eso yo quiero ver la resolución completa, tú eres negligente cuando, por ejemplo, tú cruzas la pista, ¿no es cierto?, cuando el semáforo no te está dando a ti, ¿no es cierto?, la opción de cruzar, vienen un montón de carros y cruzas por en medio de la calle. Negligente, te atropellan, negligente. Pero si tú te paras en el crucero peatonal, esperas que la luz te dé pase, y cruzas por el crucero peatonal y te atropellan, el negligente no ha sido tú. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Igual, si Paolo Guerrero se hubiera ido al mercado, donde su prima a comerse un caldo, ¿no?, y al lado la tía hace moliente con hoja de coca, ¿no es cierto?, tempranito en la mañana porque le da fuerza, ya, eso es una negligencia. No hay dolo, porque el señor no quería tomar nada que tuviera mate de coca, pero es una negligencia. Pero no hizo eso. La diligencia debida, en la teoría del riesgo controlado, digamos, es que tú actúes como debería actuar, con cautela, una persona que observa todos los estándares de su profesión. Y en su profesión, ¿cuál es el estándar? La concentración, que está sometida a un régimen de cuidado por un staff técnico, nutricionista, médicos, etc. Entonces, yo sí creo que él cumplió con la diligencia debida. Por lo tanto, si hay una sanción objetiva, es decir, hay metabolito, hay sanción, los 6 meses eran más que suficientes, aun cuando la mínima, de acuerdo al reglamento FIFA, sea 1. Porque es la mínima cuando hay dolo. Claro. Pero aquí no hay dolo.
Ahora, dos, muchos han dicho, él jamás debió apelar y ahí quedaba. Falso, falso, porque la Asociación Mundial Antidopaje iba a apelar de todas maneras, ¿ok? Que apeló una semana después que él, no importa, iba a apelar de todas maneras porque estaba pidiendo además 22 meses. Si él no participaba en el proceso, ¿no es cierto? Porque él no participaba en el proceso, no iba a tener posibilidad de defenderse. Por lo tanto, le clavaban los 22 meses. Entonces, sus abogados han logrado 14, porque si no, le ponían los 22 meses por seguir este consejito. Que le funcionó al Chorrillano Palacio, sí, en otra época, con otras reglas. Hoy las reglas son muchísimo más severas. Fíjense ustedes lo que le pasó a nuestra maratonista, ¿no es cierto? A Gladys Tejeda, una mujer que no tiene ninguna duda sobre su sobriedad, sobre su entrenamiento físico, sobre su talento. Felizmente el Comité Olímpico Peruano logró interceder por ella. Le habían dado un medicamento autorizado por su médico y le quitaron la medalla de oro que ganó los Panamericanos con 700 metros de diferencia, se la quitaron y ella no había hecho nada incorrecto. Entonces, digamos, hay que revisar estas normas antidopaje, creo, porque yo entiendo que el caso ruso, que ha sido muy dramático, y otros más, han movilizado a todas las instancias deportivas mundiales, olímpicas, y a las federaciones y a las asociaciones mundiales de deporte a ser más estrictos. Y está muy bien, pero no en estos casos, pues, ¿no es cierto? La sanción, como yo digo en un post que he escrito, lo recomiendo, está en mi blog, rosamariapalacios.pe, y ahí explico toda la cronología de los hechos. Y está bien sencillito, está menos legal que lo que he explicado. La cronología de los hechos y lo demás explica qué es lo que pasó. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos nuevamente con la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Rosa María Palacios. Solo para presentarles la segunda parte del video en que hablamos con Ollanta Tazo este pasado sábado sobre su gobierno, sobre cosas como por qué no indultó a Alberto
ha tenido y es una ideología potente que en menos de un año logró catapultar al partido como uno de los partidos con opción a ser gobierno. En ese momento nosotros teníamos una serie de carencias, nos faltaban cuadros, ¿no? Y abrimos las puertas a nuestros primos hermanos, que es la izquierda. Bueno, les fue pésimo en el 2006, se les fue la mitad de UPP, se les fueron. Debió haber aprendido la elección, pero no la aprendió. En 2011 metió la misma gente al Congreso y se le fue la mitad. Y después que se le fue casi todos. Había un ex primer ministro israelí que me decía que Israel ha avanzado mucho en las tecnologías de defensa satelitales, de la salud, pero en la mente humana es muy difícil penetrar la mente de una persona, que una persona de un momento a otro pueda cambiar su posición y pueda convertirse en otra cosa. Es muy difícil predecir una decisión. Hay teorías sobre la elección racional, etcétera, pero es un misterio el cerebro de las personas. ¿Usted cree que a usted lo traicionaron muchos? Yo creo que sí. Yo creo que muchos defraudaron el proyecto, y no solo defraudaron, pretenden, ¿no? Es como decir que el huevo quiere enseñarle a la gallina cómo empollarlo, ¿no? Hay una lista larga, ¿no? Omar Chejade, Torres Caro. Usted los menciona, yo no voy a mencionarlos. ¿Por qué no lo menciona? Porque ya los está diciendo usted, pero lo que quiero mencionar es no al mensajero, sino al mensaje, ¿no? Pero hubo gente que sí fue leal con usted y a la que usted maltrató. A ver, esa es la segunda parte de la pregunta, que me dirá usted quiénes. Pero los que se van, ¿no? Normalmente no se van a ir diciendo que son traidores, ¿no? Se van más bien echando la culpa. En política es así. Es que el amor propio en las personas es tan fuerte que no pueden comprender que puede haber una paja también en su ojo. ¿No se está describiendo a sí mismo? No, yo sí los reconozco, mis errores, ¿no? Y tengo muchos. ¿Cuáles son? Pero ya, como se lo dije antes, no soy partidario de la humillación pública. Si me voy a autoflagelar, lo voy a hacer delante de un crucifijo, como los buenos juezitas. ¿Le debe alguna explicación al país? Pero, como le estaba diciendo, ¿no? Muchos abrimos las puertas. Por eso pusimos Gran Alianza Nacionalista de Gana Perú, porque el Partido Nacionalista no tenía los cuadros suficientes ni siquiera para cubrir la cuota de bancadas. En el camino, ¿no? Todos estos grupos que han entrado, también dentro del Congreso, han querido partir la bancada para replantear una cuota de poder con el Ejecutivo. Nosotros no tuvimos una mayoría absoluta como hay hoy día, sino teníamos que fabricar mayoría. Tuvimos una mayoría relativa y con socios coyunturales. Entonces usted verá que muchos proyectos de ley que sacamos eran básicamente con diversas bancadas. ¿No se arrepiente del daño a Javier de Canseco? ¿Perdón? ¿No se arrepiente del daño político a Javier de Canseco? Nosotros no le hemos hecho ningún daño. Votaron para suspender los 120 días acusándolo de corrupto. Nosotros no le hemos hecho ningún daño a Javier de Canseco. Lo que haya habido es un tema en el cual la oposición de ese momento manejó eso. Y en la bancada hubieron gente que lo apoyó y gente que no lo apoyó. Es parte de la formación de la disciplina, parte de la indisciplina que había dentro de las bancadas. Entonces usted verá que no ha sido un voto de consigna. Pero además sí, a Javier de Canseco le dimos la oportunidad de que sea congresista, ¿no? Y ni nadie ni yo albergamos ningún tipo de odio en nuestro corazón. Creo y respetamos la memoria de Javier, un magnífico político, un magnífico parlamentario, ¿no? Pero no nos pueden echar la culpa a nosotros de ese tema. ¿Espantó usted la inversión privada? No. Fue timorato, Conga nunca fue. Pero Conga no es la inversión privada. O sea, yo sé, pero digamos, Conga nunca fue. Fue su capitulación el primer año. A ver, hablemos un poco. Cuando llegamos a gobierno, lo que encontramos era un país que estaba entrando en un proceso se estaba entrando en un proceso de depresión externa porque se caían los precios de los minerales. Ya había pasado la época de las vacas gordas que administró García, donde América Latina creció a un ritmo de 4 o 5% y el Perú 7 a 8%. Eso ya había pasado. Lo que nos tocó a nosotros fue viento en contra. Y aún así, solamente en inversiones mineras del quinquenio tuvimos más de 40.000 millones de dólares frente a los 16.000 que tuvo el gobierno anterior de García, sin Conga y sin Conga acá. Ya venían las bambas, evidentemente iban a salir en su gobierno. Las bambas salen en su gobierno. Eso es fácil decir. La ampliación de Cerro Verde venía de todas maneras, ya estaba en la línea. ¿Qué trajo nuevo usted? Ese es menoscabar o menospreciar. ¿Qué trajo nuevo?